Yo no tengo grabadora, solo Yo tengo aquí. ya. Sí, Uno, uno. sí, bueno, tal vez podemos decir nuestros nombres también para que quede grabado. Yo soy Andrés, Yo soy María Alejandra. Yo soy Cecilia. listo, y estamos aquí en Cunayala para conversar sobre el tema de... A ver, saco la foto. Nuevos modelos de misión. Análisis del estado de las misiones a pueblos y entre pueblos indígenas y cómo debe ser una relación sana. Entonces, pensamos que, bueno, yo no sé qué piensan ustedes. Estoy pensando, podemos empezar. Si alguien tiene una historia para compartir, algo que les ha contado o que les ha ocurrido a ustedes mismos que ejemplifica. Yo, por ejemplo, puedo contar una historia. Eh, en Bolivia estuve en una comunidad del pueblo mojeño en la Amazonía y un pastor anciano era uno de los primeros cristianos de su etnia, ayudó a los misioneros a traducir la Biblia a su lengua y todo. Fui a entrevistarlo y pedí a sí, dime. Perdón, estábamos, Joaquín me estaba haciendo ver que en este grupo no hay nadie indígena. De repente se... Bueno, María Alejandra cambió a otro grupo y ahora está con nosotros el pastor Guillermo del pueblo Cunadule. Bueno, pastor, yo había empezado a comentar una historia que para mí es un ejemplo muestra algún aspecto de quizá el estado de las misiones entre los pueblos. Estaba contando que es un pastor anciano de una etnia en la Amazonía boliviana, que me contó una vez, y bueno, yo invité a él y a algunos de su iglesia a dibujar un dibujo que para ellos representa cómo es su iglesia, ¿no? Y lo que el pastor y estos otros miembros ancianos de la iglesia dibujaron fue, en el dibujo había dos canoas. Y en la primera canoa estaba el pastor, luego explicó, miren, la primera canoa dijo, mira cómo está lleno de gente. Y hay una persona parada detrás manejando el motor fuera de bordo. Y él dijo, la canoa representa el Evangelio y los pasajeros somos nosotros los miembros de la iglesia. Y es nuestra tarea navegar la canoa río arriba contra el corriente del mundo. Y él dijo que esa persona ahí atrás manejando el motor es el misionero. Y él dijo, todo el mundo está feliz en la canoa porque estamos subiendo río arriba fácilmente, ¿no? Vamos, con ese motor avanzamos y más gente está uniéndose, subiéndose a la canoa. Y él dijo, señaló la segunda canoa, igual, una canoa larga llena de gente, pero en la segunda canoa había un hombre parado ahí atrás solo con un remo. Y él dijo, lo que pasa es que un día se fue el misionero y llevó su motor. Y él dijo, y ahora estoy yo ahí atrás con el remo intentando impulsar todavía la canoa río arriba, pero obviamente no avanzamos. Y él dijo, lo que pasa es que todos los demás pasajeros en la canoa se acostumbraron al motor y cómo íbamos avanzando tan fácilmente sin tener que esforzarse nada, ¿no? Y ahora tienen la expectativa que el pastor o el líder o el misionero siga haciendo todo el trabajo del motor sin que ellos tengan que contribuir, ¿no? Él dijo,
lo que necesitamos es una iglesia donde todos sabemos remar y que podamos remar juntos y producir los remos de los materiales que hay en nuestro entorno. No ir a la ciudad para comprarlos tampoco. Y y él dijo, el motor, él dijo, para mí el motor representa todo lo que trajo el misionero consigo. Puede ser motores literales, ¿no? Sus avionetas, sus camionetas, todas sus cosas, cosas materiales que usan para cumplir con su trabajo, pero también representa su educación en el seminario, su acceso a recursos que nosotros no tenemos, sean libros o sean otras cosas, su economía, sus conexiones políticas a veces también, que el poder que lleva el misionero consigo por su poder económica y otras cosas, ¿no? Él dijo, y el misionero tal vez con su pasión por el evangelio y la iglesia quería hacerlo todo, pero lo hizo a su manera y por eso nadie aprendió a remar. Y ahora aquí estamos en esta situación cuando se va y nadie sabe remar y todos esperan que el líder haga todo el trabajo solo. Entonces, para mí eso es una historia que es muy representativa de muchas comunidades donde he ido. Definitivamente así. Es una historia universal, digo yo. Es una actitud universal del pueblo indígena. Y eso es lo que sucede aquí en Cunayala. Lo está sucediendo, ¿verdad? Han venido aquí misioneros. Primero empezó casi más de un poquito más de 100 años. Primero entra el catolicismo, ¿no? Entra y vinieron muchos sacerdotes españoles. Aquí hubo sacerdotes españoles desarrollando su misión y al tiempo ahora se han ido. Y al irse los sacerdotes españoles de la Iglesia Católica, prácticamente la Iglesia Católica está en crisis. Ya prácticamente están vacías. Igual pasa con el pueblo evangélico. Aquí hace más de 100 años empezó la obra. Uno de los precursores fue el hermano Alcibiades de Iglesias, con su esposa que era norteamericana. Pero al inicio el pueblo indígena no aceptaba. Él llegó a su pueblo, el pueblo dijo que no. Él por querer introducir la palabra de Dios fue isla en isla. Hasta llegó a una isla donde le dijeron que sí. Entonces a partir de aquel entonces él formó discípulos, primeros discípulos, y los mandó a estudiar, a preparar. Y aparte de eso también les buscó la manera de darle ofrenda. Así empezó. Pero al pasar el tiempo, lógicamente esos hermanos dijeron, bueno, hasta como quien dijera, hasta ahí llegamos. Ahora ustedes siguen su curso. Y eso es prácticamente ahora lo que está sucediendo, lo que dice mi hermano Andrés, ¿verdad? Ahora, agrego yo, el misionero a mí me parece, digo también, no digo que fallaron, también quizás no se dieron cuenta, porque la idea también, ¿cómo vamos a preparar para sostenimiento material, espiritual del Grey? Como que esa parte no hubo esa preparación académica, espiritual, porque ellos tienen que seguir sin ellos. Y paralelamente, pues la factor económico. Cómo sostener la misma iglesia. Esa parte me pareciera que los misioneros no cumplieron. Como padres, usted prepara a sus hijos, un momento dado usted se va. Tus hijos tienen que saber sostenerse. Si no han aprendido, va a haber problemas. Es así, actualmente está suscitando en la área de comarca Cunayala. ¿Me explico? Hay muchas iglesias que están débiles en esa materia
están regateando, están sobreviviendo, como dicen, ¿no? Pero en esa zona de Cunayala, la obra más fuerte de los bautistas, más fuerte, porque desde el inicio, ¿no? Como se formó, ya hay líderes un poquito más fuertes y esa costumbre ha seguido. Pero hoy en día no es como tiempo de atrás. Así que muchas iglesias bautistas, sus iglesias tienen buena membresía y buen sostenimiento entre ellos. Pero la gran mayoría están como dice mi hermano Andrés. Así que para terminar yo pienso que hay un reto, tema importante, cómo ayudar a que ellos aprendan a sostener sus propios misioneros, su propia iglesia, económicamente hablando, materialmente hablando, para no ellos tener esperanza de que va a venir el cheque de allá de afuera, no, eso es importante, importante, para que la iglesia, para que la misión, para que el grey del Señor en ese pueblo, aquí en Cunayala o en todas partes, se mantenga y siga desarrollando, ¿no? Y el aspecto de preparación espiritual, secular, académica, es importante también, para que sigan desarrollando, avanzando. Ahora ante un mundo difícil en que estamos viviendo, porque hoy en día mi hermano Andrés, mi hermana, como hoy en día estamos en los últimos tiempos que ha venido muchas filosofías religiosas, filosofías seculares, que están golpeando a nuestra juventud. Y por antemano entonces necesitan preparación doctrinal, sobre todo, ¿no? A nuestra juventud. Así que yo creo que esa parte nos hace muy necesario y muy importante. Yo creo que es una tarea grande que tiene el grupo de memoria indígena, que tiene. Es uno. El otro aspecto es también es conocer la idiosincrasia, la cultura del pueblo indígena. ¿Cómo debo evangelizarlos? ¿Cómo debo llevarlos? Es otro tema profundo que hay que desarrollar. ¿Y tú? ¿Tú sí en Cuba? Sí. Estaba pensando dos ejemplos. Uno es dentro del contexto, nunca puedo pronunciarlo bien, de Shoshone. Y en esto ellos ya han sido cristianos por muchos años, por mucho tiempo, pero también por toda la historia hay muchos del mismo pueblo que ya han dejado de ser cristianos y no quieren ser cristianos, porque para ellos quieren mantener recuperar su identidad significa dejar el cristianismo, necesitan hacer eso. Entonces, uno de ellos me estaba mostrando un cinturón que habían hecho de un tratado para territorio entre unos, ¿quiénes eran? No me acuerdo el nombre de este grupo. Eran los norteamericanos, pero no me acuerdo el grupo que él dijo. Entre ellos y su pueblo, y cómo hilaron los dos ríos. Pero al poner los dos ríos, que se parece también la zona de donde está su territorio, decía que esos ríos al final siempre están paralelos y que necesitan de los dos ríos, como una forma también de poder usar ese tipo de ejemplo para ver cómo de cómo poder entrar y mantener la unidad de su pueblo, de una forma en la que no cree más división, porque las heridas son muy fuertes. Y eso en la conversación nos salió porque los dos estábamos pensando algo parecido, pero por diferentes experiencias. Estamos hablando de tomar muy en serio el abajamiento de Jesús. El abajamiento que hace que la persona mantiene su identidad cristiana,
y entra en conversación y escucha de una forma con mucho oído, sin responder, y entrar para poder realmente entender, escuchar la experiencia del otro grupo. Y un tipo de misión basada en el abajamiento, en vez de entrar de una forma propositiva, con todas las buenas intenciones, con todo el interés en conocer, de predicar la palabra, pero hacerlo de otra forma, de una forma donde... Desde la vulnerabilidad. Desde la vulnerabilidad, de ser la mejor cristiano que se pueda ser, y si en algún momento se necesite decir algo, se hable, pero que sea al revés, como crear esos espacios de sanación. Eso a mí me gustó mucho, porque estábamos pensando algo parecido, pero por diferentes razones. Eso es una cosa. Otro ejemplo, y esto no es en pueblos indígenas, nosotros también, como dentro de la Iglesia Católica, estamos perdiendo las nuevas generaciones. Por una parte, y eso es en donde yo vivo, la parte del oeste y el suroeste de los Estados Unidos es donde está creciendo más la iglesia dentro de la comunidad, porque la población latina está creciendo más ahí, todos los que estamos allá. Y la mayoría son jóvenes de menos de 18 años. Al mismo tiempo, es la iglesia que más está perdiendo sus jóvenes, por mucho de lo que usted decía. Pero también es porque no estamos traspasando la fe de una forma que responda a las realidades que esa juventud está experimentando, y que no es ya importante para las preocupaciones de las generaciones anteriores, no son sus preocupaciones. Pero como todavía hay el liderazgo está de las personas mayores, y no están pudiendo escuchar, entonces siguen discutiendo temas que para estas nuevas generaciones son temas resueltos. Entonces están viviendo en otra época, y eso está creando mucha división y mucha tristeza también, porque los jóvenes se están yendo porque no se sienten reflejados ni escuchados. Eso es un buen punto. Yo creo que eso tiene mucha relevancia, mucha importancia para nuestra presencia y testimonio entre las comunidades indígenas también, y entre las mismas comunidades de fe indígenas. Yo puedo contar una historia de un líder indígena, líder social en Colombia, que en un encuentro una vez, no es cristiano, pero él dijo, preguntándole por qué critica tanto la iglesia, por qué tanta animosidad. Él me dijo que, pues mira, nosotros, los líderes indígenas, estamos poniendo nuestra vida en la primera línea, arriesgando nuestras vidas para buscar la justicia, para demandar nuestros derechos, para proteger nuestro territorio, para mantener nuestra lengua y tradición de las amenazas externas, sea la minería, la invasión de nuestro territorio, la educación que solamente busca extraer los niños de la comunidad, y otras amenazas. Y él dijo, me parece, no me gusta que vengan ustedes los cristianos aquí a nosotros a decirnos que el Dios creador nos ama tanto que se murió por nosotros, pero luego cuando nosotros estamos enfrentando esas amenazas a nuestra existencia, ¿dónde están los cristianos? Dijo, predican a un Dios de amor, tanto amor que se muere por nosotros, pero ustedes no están dispuestos
los cristianos a ponerse en la primera línea junto con nosotros para proteger su pueblo frente a las A amenazas, defendernos. a defendernos. Y él dijo, eso para mí no es como está diciendo Cecilia, ¿no? Está diciendo lo mismo, ¿no? Que ustedes dicen que Dios es amor, pero en su actuar no lo practican. demuestran, porque tenemos ciertas cuestiones, ciertas necesidades, ciertas luchas, y los cristianos no están presentes, ¿no? Mire, ese detalle, hermano, es sumamente importante para las misiones. Entre paréntesis, cuando un líder llega a una comunidad indígena como aquí, se espera que el líder o misionero, en términos generales, trabaje no tanto paralelamente, sino más bien cerca de las autoridades, en el sentido de que respete, acuda, reconozca. Si no hace eso, entonces ese líder, la misma iglesia no se va a desarrollar como se espera, porque cada pueblo indígena tiene sus leyes, sus normas. Por ejemplo, en el Hermanos de la Isla de Tigre, el pastor tiene tiempo que está trabajando bajo la autoridad con respeto y camina con los Ailas, a tal grado que las autoridades respetan a esa congregación. En Tigre hay más o menos como 3 congregaciones, de 3 denominaciones, bautistas, asambleístas y otros. La congregación o el pastor donde el pueblo mayor respeta es bautista. ¿Por qué? Porque el pastor está con la autoridad. Otros con los que tienen más apartado. De tal grado, el sábado las autoridades le dicen, perfecto, el domingo son de ustedes. Nosotros cerramos, hagan su culto, están libres, hagan, desarrollen. Acá nosotros cerramos. Y también dicen las autoridades, dígame pastor, ¿qué muchacho no va a la iglesia? Mira, la puerta se abre, ¿no? Por la conducta, por la forma en que como el pastor o misionero está desarrollando en esa isla. Ahora, lógicamente eso no sucede en todas las comunidades. Si el pastor se mantiene muy lejos de la comunidad, de las autoridades, no va a recibir ese beneficio, digo yo, ¿no? Así que esos son detalles sumamente importantes en el desarrollo de las misiones en el pueblo indígena. ¿Me explico? Es un aspecto, ¿no? Mira lo que sucedió en Miriaurigando, una comunidad aquí. Era cuna de los testigos de Jehová. Los testigos de que llegaban ahí estaban desarrollando su doctrina ahí, pero llegó un momento dado, tú sabes, los testigos de Jehová a veces vienen con muy directo. Estas cosas, la tradición, costumbre y la idiosincrasia que tiene el pueblo cuna en esa comunidad, ellos tienen su propia tradición y choca con el cultura de Jehová. Ellos sacaron su machete en el sentido metáfora, ¿no? No, vamos cortando esto, no, esto no sirve. Con el pueblo indígena, especialmente cuna, no funciona eso. En todas partes es así, en todas partes. Si tú vienes directamente cortando su cultura, su tradición, enseguida se realza. ¿Y qué dijeron a los testigos? Bueno, no nos gusta que nosotros hagamos eso, bueno, se van de ahí. Se me alarga, se me van. Y salieron de ahí. Y un grupo de mujeres quedaron ahí. Y ahora, ¿qué pasa? Una hermana que estaba en otra comunidad, se vino a esa comunidad ahí y aprovechó a tomar esas mujeres. Ahora liderizando a este grupo. Lógicamente, muchas veces esta isla, los líderes de Jehová, realmente no estaban tan compenetrados en su doctrina, porque en términos de también a veces pasa lo mismo con nosotros. Doctrinalmente, si no le enseñamos bien, cualquier águila que venga se lo va a llevar.
Y ahora, gracias a Dios, los hermanos, las personas están bajo el control de una hermana que está liderizando. Y entre países que está muy líder allá. ¿Qué pasa? Gracias, hermano. Algo de lo que comentas y tu historia, Cecilia, sobre los Shoshone, creo que es muy importante reconocer que en muchos pueblos rechazan el Evangelio justamente no por Jesús, no rechazan a Jesús, sino rechazan el trato de la iglesia o los misioneros en su comunidad. Quiero leer una frase de un teólogo indígena nativo americano, se llama Randy Woodley, y él dice, y tal vez ahí pueden comentar sobre lo que él dice, pero él dice, hablando de cómo debemos relacionarnos entre la iglesia y las comunidades, dice: la confesión de los daños causados a los pueblos indígenas de todo el mundo debe incluir actos de restitución, restauración y empoderamiento. ¿No? Que él dice, ¿no? Y yo creo también que es cierto, para que la iglesia y la misión, para realmente eche raíces, una primera cosa que tenemos que hacer es confesar el daño que hemos hecho. Aceptarlo sobre todo. Conscientemente o inconscientemente, sí. Aceptar que lo hemos hecho y confesarlo. Pero él dice más explícitamente que esa confesión no puede ser solamente un lo siento. Sí, va a tener que ir más allá. Dice que debe incluir actos de restitución, restauración y empoderamiento. No sé qué piensan de eso. No, yo pienso que el hermano tiene toda la razón. Y usted lo viene sosteniendo. La cosa no es solamente teoría, ¿no? Hablar y hablar y hablar, ¿no? El hablar viento se lo lleva. Entonces, si no, actuar y hacer realmente, y hacer la obra, y actuar y practicar. Como quien dice, la visión es realizar lo que sea concreto, que realmente se realice. No solamente teóricamente estemos pensando, ¿no?, que tenemos le hemos afectado. En términos generales, como quien dijera, vamos a pedirle perdón, pero vamos a hacerlo. Tratar de restituir, tratar de reestructurar y renovar de nuevo. Así que estoy totalmente de acuerdo con el hermano. Yo creo que indirectamente nosotros sabemos, si le hemos hecho daño, hacerlo el trabajo sabiamente, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, como dice el hermano. Estoy de acuerdo con él. Yo creo que parte de aceptar es que tal vez el misionero que llega va a decir, pero yo recién estoy llegando, yo no fui. Porque lo mismo se usa, ¿no?, cuando se habla de la restitución a lo que pasó en la esclavitud. Y dicen, pues yo no tengo esclavos. No tendrá esclavos ahora, pero del sistema nos hemos beneficiado todos. Entonces, yo creo que esto no se está trabajando lo suficiente para que se entienda esa carga histórica que se trae. Eso es uno. ¿Y qué quiere decir eso en el diario vivir? La otra cosa dentro de la carga histórica es que los procesos de las misiones, incluso algunas hechas con muy buenas intenciones, todavía no se ha podido en muchos lugares dar las conversaciones de iguales a iguales, de realmente escuchar y entender bien lo que aquí dice el pastor, la idiosincrasia, y toda su espiritualidad, toda su filosofía ancestral. ¿Y qué impacto tiene eso en reinterpretar las doctrinas que trae el cristianismo? Porque eso es algo muy, muy grande. Un ejemplo.
que sí, que yo he aprendido mucho hablando con Jocabé, ¿no? Si Dios es Nana Baba y Baba, ¿cómo? Él es la parte maternal de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando, por ejemplo, en un círculo se habla de esto, por lo general son varones los que me dicen, pero no necesitamos, no hay que ponerle género a Dios. Dios no tiene género. Nadie está diciendo que Dios tenga género, Claro. pero lo que sí pero ¿por qué te incomoda que se hable de ella como mamá? Como papá. Pero no te incomoda que siempre estamos hablando de él como papá. Entonces son ese tipo de conversaciones que creo que son muy importantes. Y tercero, cuando se están hablando de acciones bien concretas, algo que me gusta una señora que está haciendo, una pastora que está haciendo un trabajo muy interesante, ella está viendo qué impacto tiene para su iglesia, ellos como, ¿cómo se diría settler? Es colonizador. Colono, ellos como colonos, no como inmigrantes. Ella se está haciendo esa diferenciación, no como inmigrante, sino como colono, con la definición de que el colono viene, agarra tierra, mete sus prácticas, porque supuestamente no hay nadie ahí que realmente sepa cómo manejar la tierra. Entonces, ¿qué significa una iglesia con una colona y en relación al derecho de tierra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay mucha tierra y esa iglesia va a devolver la tierra? ¿Para qué si ya existe una iglesia ahí, para qué sirve esa iglesia? ¿Qué relación tiene esa inversión de estructura? ¿Para servir o no va a servir? ¿De qué programas van a dar dinero? ¿Qué va realmente? ¿Cómo se va a hacer con dinero? Empezando hablando de inversiones y de vuelta. Ahí es donde también empieza la conversación. Me comentó recién cuando el Papa Francisco acaba de refutar la doctrina de descubrimiento. Un amigo indígena en Colombia me dijo, y lo voy a creer cuando la Iglesia Católica empieza a devolvernos todas las tierras que tienen aquí. Y eso estoy viendo, por ejemplo, en las conversaciones en las iglesias presbiterianas. Muchas iglesias, eso no es un problema de denominación, exacto, es un problema de cristianismo. Claro, sí. Y ahí está el pleito. Sí, es verdad, disculparse nomás no sirve. No sirve. Ahora, enfocando otro asunto, después de la semana, que te dije de que hemos afectado, por ejemplo, hoy en día he escuchado a los pastores, unas, que todo la tradición, costumbre es el diablo. Entonces, entiendo yo, por falta de conocimiento bíblico, también entiendo, pero hay que ver de que el mundo occidental, misioneros que han venido, tal vez no lo han podido transmitir, hacer entender, comprender realmente el Evangelio en su profundidad. Simplemente vinieron a decir, bueno, todo eso es solamente una cosa es verdadera, algo así, ¿no? Entonces esos conceptos. Y también sé de que algunos misioneros vinieron aquí sin preparación, sin conocer la idiosincrasia, costumbres, buenas costumbres, porque el pueblo indígena tiene costumbres muy, muy, muy buenas, virtudes, sabemos eso. En ese sentido les hemos hecho daño, ¿no? Les hemos despreciado, digo yo, los valores, porque la verdad, como ya decían antes aquí, como cuna yo hablo y yo he puesto y vivido. No es que veo, sino viví y vivo de que los cunas por su naturaleza son muy hospitalarios. Viven, Hechos capítulo 2, 40, que se compartían entre todos, se comparten, se distribuyen, y no es para vender, lleva eso acá al vecino. Hoy pesqué 500, muy bien, trae un plato, distribuye, lleva. Traje un caico lleno de mango y hospitalidad, muy importante. Ninguna persona que viene de acá, por donde sea, si llega al pueblo, no busca lugar
o no anda buscando dónde dormir, no. Siempre hay lugar, espacio va a tener para dormir. ¿Me explico? Y así muchas costumbres, tradiciones buenas. Por ejemplo, hermano Andrés, para construir choza, se llamaba al pueblo, a todos. Todo el mundo venía y cada uno traía su palo caña. Un día todo el mundo es como araña, ¿no? Como de color hormiga. Un día, pácate, listo, quedó tú y listo tú. Todo el mundo participa. En las ceremonias todo el pueblo se integra. Esos son principios bíblicos, cristianos. Entonces, y quizás no valorizar, no evaluar eso, en que vienen vendiendo la idea que todo es malo, todo es diablo, todo es... Ya entonces los pastores evangélicos, cristianos, hermanos, ya reciben esa parte también de todo, y luego también pregonan, pues todo es malo. Así que creo que esa parte de la memoria indígena tiene una tarea grande, ¿no? De formar eso. Pero gracias a Dios, entre paréntesis, gracias a Dios, en los últimos detalles que hemos tenido, hermano Andrés ha venido por acá, he estado escuchando a los pastores que están alrededor nuestro, ya van cambiando su verbo, su expresión, su idioma, su pensamiento. Yo lo escucho, ¿no? Ya cómo va cambiando, porque de alguna manera ha estado golpeando en sus enseñanzas, mis hermanos, ¿no? Así que detalles son importantes. Sí, ahí es donde un poco como mencionamos antes esta mañana, el tema de nuevos paradigmas, ¿no? Como esos paradigmas tienen que incluir esos temas de cómo actuar en solidaridad con los pueblos frente a las situaciones de injusticia que enfrentan, pero también como dijo alguien, ¿no? Cómo trabajar con una humildad que reconoce que en el encuentro con el otro, Dios también quiere transformarme a mí, ¿no? Que no es que la iglesia viene con todas las respuestas, Claro. sino que también puede ser en tu ejemplo de la hospitalidad de un pueblo, Dios puede revelar a su iglesia que nos hemos olvidado cómo ser hospitalarios, ¿no? O hemos sido seducidos por el individualismo de ciertas culturas dominantes o el materialismo de querer acaparar y acumular todo para uno mismo sin pensar en los demás, como desafortunadamente en las iglesias urbanas más occidentalizadas no desafiamos esa actitud, esa idolatría en la iglesia. Muchas veces creo porque la iglesia, como la tenemos estructurado, depende de las donaciones de los miembros y por lo tanto no quiere decir que no quiere desafiar a su membresía, que tal vez nuestro sistema económico necesita cambiar, que necesitamos buscar practicar una economía más solidaria, más hospitalaria, más de regalo, de dar, y porque ahorita dependemos económicamente de las donaciones que realmente sí reconocemos que algunos sí dan sacrificialmente, pero muchos solo dan de lo que les sobra, ¿no? Y si la iglesia solo depende de las obras de este sistema capitalista, nunca vamos a desafiar ese sistema y las injusticias también que genera, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que mis hermanos indígenas me han enseñado muchísimo, pero creo que como iglesia y como los que somos misioneros tenemos una tarea ahí para
abrirnos a la posibilidad de que Dios quiere enseñarnos a nosotros también y que tenemos la tarea de llevar ese aprendizaje a nuestro hogar, a la iglesia que nos ha enviado también para enseñar, mira lo que mis hermanos y hermanas indígenas me están enseñando, ¿no? Y compartir más un diálogo de ida y vuelta, ¿no? Ya no como dijo, creo que fue María Alejandra, que muchas veces la misión se ha hecho con esa actitud de que nosotros tenemos todo algo que dar y ustedes no tienen nada que darnos a nosotros, ¿no? Eso tenemos que mirar, ¿no? Hay otro detalle, hablando desde el mundo de la evangelización, que es el fin primordial de nosotros, cómo llegar al corazón, ya sea el pueblo indígena, pero especialmente yo he notado, pienso, ¿no?, que es así, no he viajado yo tanto como Jocabet, y no conozco tanto también la cultura indígena de otros pueblos, pero yo pienso que eso sucede, por ejemplo, aquí en Cunayala. En los últimos años está sucediendo algo que quizás no es que no es común. Por ejemplo, el pueblo Cuna, aquí se está desarrollando bastante el deporte. Aquí hay organizaciones deportivas, asociaciones, cada pueblo tiene su equipo. En Panamá, en todas partes del pueblo Cuna le gusta el deporte, voleibol, baloncesto, todo. Entonces la iglesia debe buscar la estrategia. Hablamos de paradigma, ¿no? Mira, por ejemplo, por decirlo en Panamá, como pastor creamos equipos de fútbol. Hermanos, sinceramente llegaba a 150 jóvenes. Se llenaba. Y ahí se evangeliza, se habla de la palabra de Dios. El otro problema era más bien también cómo mantenerlo, es otro problema, por supuesto, ¿no? Entonces, en esta línea comarcal Cunayala, aquí hay el movimiento de deporte es grande. Cada ratito hay torneo. No hace mucho yo fui hermano Andrés. Hace como 3 semanas, corazón, había en 2 islas, allá había eventos deportivos. Yo fui allá con el carácter de orar por los equipos. Ahora mismo, la otra semana, hay eventos en esas 2 islas.